Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos a Víctor Millán, que es socio de nuestra sede en Las Palmas, que nos va a hablar de un tema interesante para el mundo de la empresa y, por supuesto, también para nosotros, para el mundo de la abogacía. Yo creo que la inteligencia artificial, que ahora mismo está en boca de todos por su parte buena, por la parte que algunos consideran que no es tan buena, pero bueno, en todo caso yo creo que es una revolución, una importante revolución, como una de tantas de las que ha habido en la historia de la humanidad, que hay que saber de algún modo regularla, que hay que saber utilizarla adecuadamente y en ese sentido, pues Víctor nos va a hablar un poco de los retos éticos y legales que tiene la inteligencia artificial para el mundo de las empresas. Así que, Víctor, muchas gracias. Te doy la palabra y te dejo con nuestros asistentes. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Lo primero, como siempre, es agradecer tanto al Grupo Ibérica en general como a C Consulting en particular y concretamente a la División de Abogados estas acciones formativas que tiene para con sus clientes tener actualizados bien en materia de interés general o bien novedosas. Y si el mes pasado teníamos un webinar en relación a la nueva ley de vivienda, pues tenemos otro tema que no deja de ser apasionante porque está ahora mismo en boga y sobre todo por la curiosidad que despierta en todos, ¿no? Entonces, la ponencia lleva por título Los retos éticos y legales de la inteligencia artificial en las empresas, y ese es el objeto de esta ponencia, porque tanto para el desarrollo como para el uso de la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? No solo es el desarrollar la inteligencia y utilizarla, sino hay que tener en cuenta toda esta serie de cuestiones que vamos a tratar de ver de manera muy genérica, pero que son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Para ello vamos a tratar el contenido de la diapositiva, de la ponencia está estructurado de la siguiente manera. En principio vamos a hablar de una definición de lo que son los sistemas de la inteligencia artificial para aquellas personas que no estén familiarizadas con el tema y para, sobre todo, que las personas entiendan que la inteligencia artificial no solo es el chat GPT, sino existen otro tipo de inteligencias que veremos de manera superficial aquí. Luego veremos el marco legal y las regulaciones que existen en España respecto a la inteligencia artificial, que si bien es cierto que no existe una regulación específica, sí hay determinada normativa que resulta de aplicación, y esto es un campo en constante evolución, y a medida que vayamos evolucionando, pues ese curso tiene que estar ahí también para asesorar a sus clientes. Un tema importante que es la privacidad y protección de datos, que esto está dentro del marco legal. Y luego realmente lo que es el objeto de esta ponencia, que es la responsabilidad legal y ética que tienen las empresas, tanto para lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial como luego para su posterior uso, ¿no? Y así luego yo he añadido una serie de aspectos contractuales y de propiedad intelectual que creo que son interesantes o que las empresas deberían tener en cuenta a la hora de bien implementar estas inteligencias, o bien desarrollarlas o bien utilizarlas, y así como una serie de recomendaciones y mejoras prácticas, ¿no? para el buen uso de las mismas, ¿no? Y luego, finalmente, pues lógicamente daremos un turno de preguntas, a ver si puedo ser capaz de dar respuesta a todas las inquietudes que se puedan suscitar. Bien, como saben todos, la inteligencia artificial eh, realmente ha dejado de ser una fantasía, una cosa futurista o de películas, y ya realmente es una realidad que se palpa en cantidad de campos en la vida en general, ¿no? Educación, medicina, abogacía, un montón de actividades que poquito a poco irán desarrollando esta inteligencia haciendo provecho de la misma, ¿no? Entonces, lo que es la creciente capacidad, lo que es en el procesamiento de datos, los avances en los algoritmos a través de los cuales se tratan estos datos y el desarrollo de tecnologías como lo que es el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, que veremos luego la importancia que tiene, pues está permitiendo lógicamente que lo que es la inteligencia artificial tenga un papel significativo ahora en las empresas. Sobre todo, casi todo el boom, aunque la inteligencia artificial ya existía de antes, ha venido a partir de noviembre del año pasado, cuando salió a la luz lo que es el chat GPT. Y todo el mundo tiene en mente el chat GPT, pero ya veremos aquí ahora que existen más inteligencias artificiales que el chat GPT, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia artificial se presenta como un tema apasionante y que está en constante evolución,
y que lógicamente brinda un sinfín de oportunidades a las empresas. Esto es como ahora mismo, si me permite la expresión, como el oeste americano, en el que se está explorando. El primero que llegue pues tendrá sus beneficios, pero lógicamente esto conlleva, y este es el objetivo principal de la ponencia, a una serie de implicaciones éticas y a implicaciones legales que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta ponencia es hacer una pequeña visión general de aquellas implicaciones éticas y legales que entiendo o se debe entender que las empresas deben de tener en cuenta a la hora o bien de desarrollar o bien de utilizar la inteligencia artificial. Bueno, como lo voy a hacer de una manera, para empezar con el tema, lógicamente hay que hacer una definición de lo que son un sistema de inteligencia artificial. No existe una definición, como dijéramos, sistematizada, pero yo creo que la mejor manera de entender qué es la inteligencia artificial es lo que es plasmado ahí en esta diapositiva. Es decir, se refiere a aquella capacidad que tienen las máquinas y a los sistemas informáticos en general para desarrollar tareas que normalmente requieren lo que es inteligencia humana. Y lógicamente estos sistemas están diseñados lo que es para aprender, razonar, percibir y comprender incluso el lenguaje natural, como el ChatGPT, eso es un claro ejemplo, para luego tomar decisiones. Y lógicamente, como no puede ser de otra manera, todo ello basado en un análisis de grandes cantidades de datos que un ser humano no puede llevar por sí solo, pero que la inteligencia artificial sí. Dicha esta pequeña definición, para que más o menos entender de qué estamos hablando, aquí les he puesto una serie de tipos de inteligencia artificial relevantes. Y uno de los más relevantes, entiendo yo, es lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que en las siglas en inglés NLP, porque lógicamente el poder interactuar con una inteligencia artificial hablando con el lenguaje nuestro natural, como lo que nos expresamos, esto cambia el paradigma de todo, ¿no? De todo uso. Y además existe lo que es dentro de las inteligencias artificiales, no solo este procesamiento del lenguaje natural, sino que son capaces de aprender de manera automática. Y es lo que se conoce como el machine learning, ¿no? Luego tenemos otro campo de la inteligencia artificial, como es la minería de datos y el análisis predictivo, es decir, a través de la exploración de un conjunto de datos, pues podemos hacer unas predicciones o podemos hacer un análisis de, ¿no? Se me ocurre a modo de ejemplo, si tenemos grandes, por ejemplo, en el ámbito que me compete, ¿no? Jurídico, una exploración a lo largo de la jurisprudencia, pues podemos hacer un análisis predictivo del resultado de un determinado proceso, ¿no? Luego tenemos otro tema que sí que se ve mucho en las empresas en general, que son los sistemas expertos y asistentes virtuales, o los chatbots, tan famosos, ¿no? Para lo que es interactuar la atención al cliente con ellos, ¿no? Y tenemos lo que es la automatización de los procesos robóticos, que por sus siglas en inglés se conocen como RPA. Estos son los más relevantes. No son todos los tipos de inteligencia artificiales que hay, pero sí los más relevantes. Y como les digo, hay que meterse o tatuarse en la cabeza de que la inteligencia artificial no solo es el chat GPT, ni otras inteligencias como generar imágenes, sino abarca un campo mucho mayor. He dicho, o he hablado, de los tipos de inteligencia artificial y he hablado como aspecto relevante lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Lo dije antes, no voy a meterme, aquí se lo voy a dejar en las diapositivas para avanzar en los aspectos que yo creo que son los retos éticos y legales, pero sí que tengan en cuenta que es sumamente importante lo que es la poder interactuar con las computadoras como si se tratara del lenguaje humano, ¿no? Y eso tiene una serie de aplicaciones prácticas, como ven ahí, por ejemplo, la posibilidad de analizar documentos, de resumir automáticamente documentos, de clasificar u organizar información. Víctor, sí, Silvia, perdona que Sí. te interrumpa. Es que nos dice un compañero que, o sea, una persona que no ve las diapositivas. No sé si el resto las ¿El ve, resto de personas lo ven? yo las veo perfectamente, por eso digo que si nos podéis decir el resto por las preguntas, si lo veis o no lo veis, porque si no lo veis, Yo sí lo veo, Silvia. se ven bien. Vale. Sí, vale, Yo también lo veo. perfecto. Entonces, sí, Perdona, claro. Víctor, por interrumpirte, pero era por confirmar. A esa persona, no se preocupe, no pasa nada, a esa persona Lo que no ven. se preocupe, Me porque dice que vamos a sí, poner a disposición, las las... diapositivas y las vamos a tener luego, o sea que no, Vale, no hay nada, me dice que sí, que las ve sin ahora las problema. ve, Vale, vale. vale, Bueno, gracias, pues estamos Víctor. hablando de los tipos de inteligencia artificial, lógicamente, lo que es el procesamiento del lenguaje natural es lo que más notorio se ve ahora, ¿no? El chat GPT, pero por ejemplo también existe lo que es el aprendizaje automático y es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca, como pone ahí, en el desarrollo de algoritmos y modelos que son capaces de aprender de los datos que previamente le hemos facilitado y tomar decisiones o hacer predicciones sin que esas
decisiones o predicciones sean explícitamente programados. Y ahí está el tema de la inteligencia, es decir, que son capaces de, a través de una serie de datos, de tomar sus propias decisiones. Esto está, por lógica, tiene sus aplicaciones prácticas como es la predicción de resultados, o los sistemas automáticos de los chatbots, que ya veremos lo que es, ¿no? Que es prácticamente interactuar con clientes con preguntas y proporcionar cierta información, ¿no? La minería de datos, que es extraer conocimiento valioso a partir de grandes conjuntos de datos y realizar predicciones sobre determinados eventos futuros. Y esto, lógicamente, pues tiene aplicaciones prácticas como el análisis de las tendencias, patrones, predicción de riesgo y demás, ¿no? Y un ejemplo de esto, hago un paréntesis. Todos creo que hemos comprado alguna vez en Amazon o en alguna página web. Y ustedes saben que lo normal es que si yo he comprado en una compra, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? He comprado un bañador y lo siguiente que he comprado es una toalla, pues la inteligencia artificial es capaz de analizar esos datos y determinar que probablemente lo siguiente que vaya a comprar sea un bronceador. Es un ejemplo burdo, pero fácil de entender a qué me refiero lo que es el análisis predictivo, ¿no? Y eso se utiliza mucho, lógicamente, en el comercio, ¿no? en el comercio electrónico. Y luego tenemos lo que es los sistemas expertos o asistentes virtuales, que son capaces de simular el razonamiento humano y brindar soluciones a problemas complejos. Son capaces de simular actuar como un determinado experto en un determinado campo, como puede ser un abogado, puede ser un experto en un tema específico de la ciencia, y lo que hace son capaces de simular ese razonamiento e interactuar con los clientes. Por eso son importantes, ¿no? Así que, bueno, yo no voy a explayarme mucho más en estos temas, pero sí decir, lógicamente, tiene sus aplicaciones prácticas, porque piensan y razonan como un experto y son, pues lógicamente se avecina como un uso importante en campos como el derecho, la medicina, la educación y en todos aquellos campos que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿no? Luego tenemos lo que son la automatización de procesos robóticos. Hasta ahora lo que estamos hablando son de tipos de inteligencia artificial. Y con esto quiero trasladarles que es más allá, que todo esto va más, y vuelvo y lo repito, ¿no? Que va mucho más allá de lo que es el mero chat GPT o cualquier otro tipo de inteligencia. Los sistemas de automatización de procesos, o conocidos con sus siglas en inglés RPA, pues son capaces de automatizar tareas repetitivas y procesos administrativos. Y esto implica, lógicamente, uso de software y algoritmos para simular la interacción humana con los sistemas informáticos y a realizar ciertas actividades de manera específica. Lógicamente, por ejemplo, aquí tiene sus aplicaciones prácticas, como puede ser el procesamiento de documentos, realizar determinadas tareas administrativas, extraer formularios y demás. Por lo tanto, podemos decir que los sistemas de inteligencia artificial en general se basan en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las máquinas imitar ciertos aspectos de la inteligencia humana, y de ahí, lógicamente, deriva su nombre, que son capaces de adquirir conocimientos a través del aprendizaje automático, otro aspecto bastante relevante, y que son capaces de tomar decisiones a través del conocimiento adquirido, es decir, los propios sistemas se van retroalimentando y se van entrenando. Y esto es un aspecto muy relevante que luego veremos posteriormente, y es uno de los retos éticos que hay que tener en cuenta, que ya lo avanzo, pero luego lo explicaré, que es el tema de tratar de evitar los sesgos y la discriminación por el tema ¿no? de a través de ese entrenamiento de los datos que le hemos facilitado, que se puedan tomar decisiones erróneas o sesgadas hacia un determinado. Eso luego les explicaré con un ejemplo y lo entenderán mucho mejor. Y por último, pues lógicamente los sistemas de inteligencia artificial son capaces de realizar tareas de manera autónoma. Bien. Dicho los sistemas en general de inteligencia artificial que existen, esto lo voy a pasar un poco por alto, y creo que ya alguno lo ha mencionado. Luego existe una serie de tipos comunes de inteligencia artificial que son utilizados en las empresas. He hablado antes, el ejemplo que les puse de Amazon, el bronceador, el bañador, ¿no? Pues esos son sistemas de recomendación, y eso lo que hacen es analizan el comportamiento del usuario en base a sus preferencias, a los patrones de consumo que ha tenido, y son capaces, por tanto, después luego, a partir de ello, sugerir productos, contenidos, servicios relevantes, ¿no? Los chatbots, que también los he mencionado anteriormente, pues son conversaciones en lenguaje natural, interactúan con el cliente y son capaces de entender y responder a consultas que están realizando los clientes. Por lo tanto, es un campo que también se utiliza bastante en las empresas.
tenemos análisis y detección de datos, de patrones o datos en un determinado volumen de información, pues son capaces de encontrar determinados patrones ocultos, volúmenes de información. Esto, por ejemplo, pues sirve para a lo mejor realizar análisis predictivos sobre comisión de delitos fiscales y demás, ¿no? Se me ocurren esa serie de ejemplos. Y no me quiero extender más porque básicamente estamos hablando de lo mismo, de la automatización de procesos, pues que son robots que son capaces de realizar tareas administrativas, como la extracción de datos, crear formularios, a través de ellos procesar esos formularios y demás, ¿no? Y una última tipo de inteligencia artificial que se utiliza bastante también en las empresas es el tema de los sistemas de visión por computadora, que se aplican para la detección de fraude, por lo que es el reconocimiento facial, las inspecciones de calidad en determinados productos, en temas de seguridad, ¿no? Estos son más o menos en líneas generales. No son los únicos, existen muchos más, pero para que más o menos podamos ir abordándonos, porque lo importante es entender todo este conjunto para luego saber cuáles son los retos éticos y legales a los que nos vamos a enfrentar, a la hora de bien desarrollar un modelo, un sistema de inteligencia artificial o bien simplemente utilizarlo, ¿no?, en la empresa. Bien, ahora sí entramos en el marco de lleno, ¿no? Es decir, lógicamente, el implantar o desarrollar una inteligencia artificial supone que tenemos que verificar el marco legal en el que nos estamos moviendo, que ahora mismo no existe un campo muy específico. Seguramente esto irá evolucionando y serán sacando normativas específicas, pero no por ello es un campo libre. Es decir, ahora mismo tenemos que someternos a ciertas normativas que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar o de, y vuelvo a insistir, utilizar un sistema de inteligencia artificial. Como no puede ser de otra manera, y como yo creo que ya todo el mundo en las empresas tiene verificado, tenemos que cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales, así, que está a nivel nacional, lógicamente, así como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. La primera, porque básicamente contiene los principios del consentimiento informado, minimización de datos, exactitud de los datos y seguridad del tratamiento de los datos en el contexto de la inteligencia artificial. Al tratar con datos tenemos que tener sumo cuidado con eso. Y en el ámbito europeo, en lo que es el reglamento, porque contiene requisitos rigurosos para lo que es el procesamiento de datos personales y también tiene lo que es o deben garantizar lo que es el cumplimiento de los principios de licitud, lealtad, transparencia. Yo no voy a meter en eso porque yo entiendo que todas las empresas tienen implantado su sistema de protección de datos, pero que sepan que lógicamente afecta al uso de la inteligencia artificial porque ésta utiliza datos a la hora de realizar, ¿no? Otros marcos normativos que sí resultarían de aplicación son también lo que es la ley de propiedad intelectual, porque esta lógicamente protege los derechos de la propiedad intelectual y si estamos creando un sistema de inteligencia, o bien el propio sistema, o bien lo que crea, si yo le digo a una inteligencia artificial, escríbeme un artículo, escríbeme un libro, lógicamente eso tiene unos derechos de autor y eso hay que regularlo, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego tenemos lo que es la Ley de Servicios de Sociedad, Información y el Comercio Electrónico, porque son, bueno, de lo que son temas de servicios de la sociedad de información, incluidos también los servicios en línea y las comunicaciones comerciales electrónicas. Tenemos que cumplir con los requisitos de esta legislación también, y aunque no lo parezca, lo digo para que no se pase por alto, ¿no? Lógicamente, les digo, no voy a entrar en el detalle concreto, eso podremos hacer en un futuro algún webinar específico sobre alguna, por ejemplo, la propiedad intelectual, ¿no? Pero ahora mismo es que sepan que tienen que tener en cuenta la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Reglamento de Protección de Datos a nivel europeo, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, y luego también tenemos que garantizar lo que es la transparencia en la toma de decisiones administrativas y promover una participación ciudadana. ¿Por qué? Porque existe otra polémica que solo veremos también, que es la transparencia algorítmica. Es decir, nosotros los usuarios nos genera desconfianza el hecho de no entender cuál es el algoritmo que está utilizando una determinada inteligencia artificial para sugerirnos algo, para darnos algún resultado y demás, ¿no? Entonces, todo lo que sea facilitar una explicación y una comprensión de los algoritmos utilizados va a redundar en beneficio de la propia imagen de la empresa. Y esto es un aspecto que también debe de tenerse en cuenta en base a la normativa, ¿no? Entonces, además de todas estas leyes específicas que de manera somera he mencionado, también existen otros marcos legales que también resultarían de aplicación, como podría ser, por ejemplo, la legislación laboral, la protección de la competencia, los derechos de los consumidores, que también pueden aplicarse en el contexto de la inteligencia artificial. Esto lo avanza ahora,
Por eso es muy importante a la hora de que una empresa vaya a tomar la decisión de implantar o desarrollar una inteligencia artificial que cuente con el asesoramiento experto de abogados o de expertos en inteligencia artificial que le puedan guiar para saber que está cumpliendo con el marco normativo en donde se va a establecer. Eso lo veremos luego, pero lo avanzo porque es un aspecto que yo creo que deben tener en cuenta las empresas y no lanzarse al campo, porque incluso podría ser hasta temerario, sin contar con un asesoramiento, implantar un sistema porque se puede estar incumpliendo cualquiera de estas normativas y lógicamente los abogados estamos para velar por ello, ¿no? Otros marcos también que son relevantes son, ya sería a nivel europeo, pues son las directivas sobre derechos de autor en el mercado único digital, porque establece normas de protección de derechos de autor en el entorno digital, o la directiva sobre responsabilidad por los productos defectuosos, porque establece normas para la responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos. Si la inteligencia artificial me falla o me comete, pues eso puede generar responsabilidad. Entonces, por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Ya les digo, todo esto estoy tratándolo de manera muy superficial y somera, sin perjuicio de que en un futuro C-Consulting pueda estar abordando más sesiones formativas y en este campo tan apasionante y tan, ¿no? Bueno, luego hay una serie de marcos éticos de inteligencia artificial, que, por ejemplo, las directrices éticas para la inteligencia artificial confiable de la Comisión Europea, que si bien no tienen carácter vinculante, sí proporcionan una serie de criterios o orientaciones clave para lo que es el desarrollo y la implementación de estos sistemas, que yo creo que deberían de también ser tenidos en cuenta, ¿no? Porque ahí se extrae un montón de cuestiones que hay que estar al tanto. Y luego, como ejemplo de otros marcos normativos, ya sí a nivel estatal, por ejemplo, serían las legislaciones sectoriales. Y pongo ahí varios ejemplos. El sector de la salud, pues lo que es la ley de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información, porque lógicamente establece los requisitos para el procesamiento de datos de la salud. Si desarrollamos un modelo de inteligencia artificial para hacer diagnósticos médicos, tendremos que tener en cuenta esta legislación. Yo con esto quiero extrapolar el ejemplo, porque cada uno tiene su sector y habrá determinada legislación sectorial que además de todo lo anterior que he dicho, tenga que tenerse tenido en cuenta. Y también puse otro ejemplo, que lo que es el sector financiero, lo que es la directiva de pago de la Unión Europea, porque establece un marco regulador para los servicios de pago y tiene implicaciones directas en lo que es la adopción de las tecnologías de la inteligencia artificial en el sector financiero. Por lo tanto, es fundamental que las empresas estén familiarizadas con estos marcos normativos y que cumplan con sus requisitos a la hora de desarrollar, siempre repito la misma cosa, tanto en el desarrollo como en el uso, no solo en el desarrollo, sino también en el uso. En definitiva, las empresas deben de comprender y cumplir con estas leyes y regulaciones para implementar los sistemas de inteligencia artificial en España, porque de no hacerlo podría exponerse a sanciones legales o incluso, lo que es peor, dañar la reputación de la propia empresa y generar riesgos legales y éticos que son significativos. Por eso es lo que les anticipé antes, que lo ideal es contar con el asesoramiento experto, que para eso, o bien con lo que es departamento jurídico, o bien nosotros encantadísimos de poderles ayudar en esta materia. No tenemos ningún tipo de problema. Voy a pasar de soslayo lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque ya la he mencionado antes y porque todo el mundo entiendo que está cumpliendo con la Ley Orgánica de Protección de Datos en su empresa. Pero no olvidar que en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, lógicamente hay que cumplir con esta legislación porque pues, contiene un marco legal para el tratamiento de esos datos y tiene un impacto significativo, al igual que en otros campos, también en la inteligencia artificial. Les digo, lo voy a pasar. Sí comentarles que dentro del marco del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea tiene un alcance extraterritorial y para las empresas, o sea, por lo tanto, para las empresas que procedan a tratar datos personales de individuos que estén dentro de la Unión Europea, con independencia de que la empresa tenga su sede o no fuera de la Unión Europea. Es decir, que hay que estar al tanto también de esta regulación. Y voy a pasar también de manera rápida para meternos en el, porque si no pierdo demasiado tiempo con esto, pero sí se los dejo en las fichas y las diapositivas a aquellas personas que han estado asistidos, se les va a enviar para que lo tengan en cuenta, ¿no? El reglamento pues contiene aspectos relativos al consentimiento y el derecho de los individuos, el consentimiento válido para los individuos y demás.
principios claves de protección de datos. Todos estos son temas que yo creo que ya la mayoría de las personas que tienen implementado el sistema de protección de datos en su empresa están familiarizados con ello. Y lógicamente, pues aquí sí quizás es importante mencionar el tema de las transferencias internacionales de datos, porque el Reglamento General de Protección de Datos contiene aspectos a tener en cuenta en esta materia, ¿no? Por lo tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos en España como el complemento en Europa del reglamento, ambas regulaciones deben ser consideradas conjuntamente para cumplir con las obligaciones en esta materia. Esto es de cajón, vamos. Ahora bien, existen, aparte de todo este marco normativo, que yo sí he pasado de soslayo porque que es imposible abordar en una ponencia de una hora cada una de las legislaciones, pero sí tener en cuenta que sí hay que ir a esa legislación y extraer aquello que pueda afectar a nuestra implantación de un determinado sistema de inteligencia artificial. Existe una cosa que es todavía más importante casi, que es el tema de la responsabilidad ética y legal. Es decir, existe una serie de desafíos y consideraciones que son éticos. Y uno de los aspectos más importantes y que más preocupa, si ustedes se ponen a bucear o a investigar sobre la inteligencia artificial, se darán cuenta que uno de los mayores problemas que existe en la inteligencia artificial es el sesgo y la discriminación algorítmica. Y yo voy a tratar de explicarles de manera sencilla en qué consiste esto, ¿no? Imaginemos un sistema que se ha implantado en una determinada empresa para selección de unos candidatos. Y imaginemos que en esta empresa yo tengo copados los puestos directivos, son en su mayoría hombres. Cuando las personas manden los currículum a este sistema de inteligencia artificial que va a discriminar y va a procesar toda esta información, es muy probable que como quiera que se entrenen a través de los datos ya existentes, se pueda producir un sesgo de tal manera que el propio sistema va a discriminar, estoy poniendo un ejemplo burdo, pero para que se pueda entender, va a discriminar aquellos currículums de, por ejemplo, personas, mujeres que estén perfectamente capacitadas o incluso mejor capacitadas que un hombre, por el hecho de que observa, o en los datos que tiene, observa que en la empresa existen en la mayoría de los puestos de relevancia son hombres. Eso es un sesgo o una discriminación algorítmica. Y entonces eso ha de tratar de evitarse en cualquier inteligencia artificial que se implante o que se use. Y eso es uno de los mayores problemas que existe y es un reto que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, a la hora de desarrollar un sistema de inteligencia artificial o de usarlo, hay que estar al tanto de evitar de que se produzcan esos sesgos, ya sean por los datos que se han utilizado para entrenarlo, porque si yo les facilito datos que ya están sesgados de por sí, se va a producir ese sesgo, como por la forma en la que se diseñan o se toman las decisiones al respecto. Como he dicho, esto puede resultar una discriminación hasta ciertos grupos o individuos. La mejor manera que se me ocurrió para poder explicar este fenómeno es el ejemplo del envío de currículum para procesarlo y que el propio sistema discrimine por encima de aquellas chicas o señoras que puedan estar mucho más capacitadas y que tengan mejores por el simple hecho de que en el conjunto de datos se observa o el sistema es capaz de entender que los que han llegado arriba son hombres. Entonces puede ser que simplemente discrimine a seleccionar hombres sin tener en cuenta otros aspectos. Esto es un ejemplo muy burdo, pero hay que tener en cuenta este desafío ético. Por lo tanto, como digo ahí, se deben garantizar en los sistemas de inteligencia que sean imparciales y justos y que se implementen medidas para mitigar el sesgo y la discriminación. Yo creo que con esto, si luego alguien quiere preguntar, pero en principio creo que queda bastante claro, ¿no? Además de ese reto ético del sesgo y la discriminación algorítmica, tenemos la privacidad y protección de datos, pero como eso lo hemos hablado anteriormente, lógicamente tenemos que tener en cuenta que las empresas deben de asegurarse de cumplir con la legislación en materia de protección de datos para evitar vulnerar lo que es la privacidad de los individuos, bien en los datos que se han obtenido, bien en los datos que se facilitan o demás, ¿no? El otro fenómeno que también supone un reto, por eso se llama así la ponencia, otro reto ético es el tema de la transparencia y explicación. Y es el hecho de, ahí pongo un ejemplo. Si yo interactúo con una determinada red social, observo que la red social me va toma una serie de decisiones y me propone una serie de publicaciones que yo veo en mi muro o en mi feedback, lo que yo no. Y es probablemente
yo muchas veces, si yo no sé cómo está tomando esas decisiones, estoy observando que, pues, a lo mejor, pues lo toma en base a las amistades que yo tengo, lo toma en base a los intereses que yo, a la hora de buscar, estoy realizando en esa red social. Pues eso es un tema que parece baladí, pero que no lo es, porque es un tema que igualmente genera desconfianza en el usuario. Por lo tanto, la opacidad de los sistemas en la inteligencia artificial puede generar esa desconfianza por parte de los usuarios y afectar a la aceptación de esa inteligencia artificial que yo pretendo o bien desarrollar o bien que yo quiero implantar. Por eso es importante que, además de ese reto ético de evitar el sesgo algorítmico, también las empresas trabajen en la transparencia y en la explicación de cómo toman las decisiones sus sistemas de inteligencia artificial, asegurando que los resultados y decisiones son tomados de una manera que el usuario comprenda por qué se está tomando esa decisión, ¿vale? Luego, lógicamente, otro reto también ético es el hecho de determinar la responsabilidad y la rendición de cuentas a medida porque lógicamente a medida que se van desarrollando o implementando los sistemas de inteligencia artificial y se vuelven más autónomos porque son capaces, como les dije al principio, de aprender de forma autónoma en base a los datos que yo le voy facilitando, pues surge la cuestión de la responsabilidad, ¿verdad? ¿Quién es el responsable? ¿El que desarrolla la inteligencia artificial, por ejemplo, el ChatGPT? ¿El usuario que ha utilizado esa inteligencia artificial para obtener un determinado resultado? Pues todo eso es importante establecer una serie de mecanismos claros para la rendición de cuentas acerca de la responsabilidad. Eso lo veremos después un poquito mejor explicado, por los daños o errores que pueda causar la inteligencia artificial. Por ejemplo, si hemos vulnerado o hemos discriminado, hemos utilizado un sesgo, podemos encontrarnos con que ¿quién es el responsable de haber tomado ese sesgo? Si el desarrollador de la inteligencia artificial o la forma en la que yo he introducido esos datos en la inteligencia artificial o el usuario final por la forma en la que ha pedido. Sabe que la inteligencia artificial, utilizando el lenguaje natural, hay una cosa que se llaman los prompts, ¿no? Que son las instrucciones que yo le doy. Entonces, parece una tontería, pero no está definido claramente quién es el responsable. En unos determinados marcos normativos, pues determina que es el desarrollador, en otro que es el usuario, en otros de forma conjunta. O sea que, bueno. Y luego otro aspecto también ético es el tema de la recopilación y el uso de datos, porque las empresas deben de asegurar que a la hora de recopilar los datos, pues lo haga de una manera ética, respetando los derechos de privacidad y la protección de los individuos. Y, seguimos profundizando. Otro tema, que esto seguro que no se le escapa a nadie, es el impacto que puede tener el desarrollo o el uso de la inteligencia artificial, lo que es en el empleo y la sociedad. Porque existe una lógica preocupación en que esa automatización cada vez mayor de los procesos de inteligencia artificial pueda reemplazar a ciertos trabajos. Yo soy abogado y a mí no se me puede escapar que si un sistema de inteligencia artificial es capaz de implementar toda la legislación, todos los razonamientos jurídicos, pues ya llegará un momento que a lo mejor no va a hacer falta abogados para una determinada. Se me puede plantear esa duda, ¿no? Entonces es fundamental abordar estas preocupaciones no solo en el sector de la abogacía, sino en cualquier otro sector. Y lógicamente tomar medidas para garantizar que esta transición hacia lo que es el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial pues sea justa y equitativa, ¿no? O sea, eso es un reto legal, es un reto ético, perdón. Y luego, pues lógicamente tenemos que tener que los procesos y las estructuras en los que se establecen, hay que establecer una serie de procesos y estructuras para supervisar y regular el desarrollo de la implementación de los usos de la inteligencia artificial. Es decir, hay que crear una serie de políticas, estándares, mecanismos de control que promuevan siempre un enfoque ético, porque la inteligencia artificial se puede utilizar para otras cosas que no son éticas. Entonces, por lo tanto, estos son todos los retos éticos que tenemos, ¿no? Es decir, además de el cumplimiento normativo, el marco legal, que como ven no es específico, sino que hay un gran amplio abanico. Yo he mencionado algunas, pero seguro que en cada sector específico puede haber un marco normativo que haya que tener en cuenta a la hora de desarrollar un determinado sistema de inteligencia artificial. Además de todo ese marco normativo, le digo, están todos estos retos éticos que son de preocupación general, sobre todo el tema del sesgo y la discriminación algorítmica,
si se ponen, le digo, como le digo antes, se ponen a investigar, verán que hay un montón de información relativa a este aspecto y de preocupación y demás, ¿no? Bueno, por lo tanto, como les he avanzado ahora, además del cumplimiento legal, es importante fomentar la transparencia, la responsabilidad y la participación de los usuarios y de todas las partes interesadas. Tenemos una responsabilidad legal porque hay que determinar quién es el responsable de cualquier daño o consecuencia negativa causada por un sistema. Les dije antes, puede variar según el marco legal y puede ser el propio desarrollador de la inteligencia artificial, puede ser el proveedor de un servicio, el usuario final o de forma conjunta a todos los, ¿no? A todos los. Por lo tanto, esa es una responsabilidad legal que hay que tener en cuenta y hay que tomar todas las medidas necesarias para mitigar esos riesgos. Y luego tenemos la responsabilidad ética, que es la de considerar todas estas implicaciones éticas en la inteligencia para asegurarse de que la empresa, a la hora de desarrollar o a la hora de utilizar esta inteligencia artificial, se adhiera a toda esta serie de principios, como lo que dije antes de transparencia, como la no discriminación y evitar todos los sesgos y demás, ¿no? Eso está claro. Así que podemos entender que al abordar la responsabilidad legal y ética en el desarrollo del uso de los sistemas de inteligencia artificial, las empresas demuestran un compromiso con la integridad y con la transparencia, que al asumir la responsabilidad legal y ética se construye una base sólida para establecer la confianza tanto de los usuarios como de la sociedad en general, y que también hay que tener en cuenta que a medida que la tecnología avanza y se desarrollan nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial, que todavía no somos capaces ni de entender, pues es fundamental mantenerse lógicamente actualizado. Por eso les doy las gracias por estar hoy aquí, porque demuestran el interés y creo que es un tema que hay que estar al día, tanto de los avances legales como éticos, para luego ajustar todo esto a la inteligencia artificial, ¿no? Dicho todo lo anterior, yo aquí me permití bueno, quise hacerlo así, el facilitar una serie de aspectos contractuales que a lo mejor pueden pasar por alto, pero que no deberían, relativos al desarrollo, el uso de la inteligencia artificial y estos aspectos que estén relacionados con la propiedad intelectual, ¿no? Así como a lo que son los derechos y las obligaciones de las partes. Una cosa que hay que tener en cuenta, cuando yo contrato con un desarrollador de una determinada inteligencia artificial, pues tengo que hacer un contrato que defina claramente los derechos y obligaciones que tenemos ambas partes. Y esto incluye la propiedad intelectual resultante del desarrollo, es decir, y los derechos de uso, la licencia del sistema, las garantías y responsabilidades, así como los términos y confidencialidad y protección de datos. Por ejemplo, si yo le digo al desarrollador, hazme este modelo de inteligencia artificial, ¿quién va a tener luego esa licencia? ¿El desarrollador que me la cede o la voy a tener yo y yo voy a utilizarla? Pues eso, si no se fija en un contrato, pues luego puede quedar ahí, puede ser una fuente de conflicto. Por eso, insisto, cuente con el asesoramiento legal siempre para, a la hora de establecer un contrato para implementar o desarrollar una inteligencia artificial, tener en cuenta estos aspectos. Luego tenemos que tener en cuenta lo que es la transferencia, lo que acabo de nombrar ahora. ¿Quién poseerá los derechos de la propiedad intelectual sobre el sistema desarrollado? Pues claro, si la empresa contrata a un tercero para desarrollar el sistema, debe asegurarse de que exista una cláusula contractual que transfiera esos derechos de propiedad intelectual a la empresa, porque así garantiza que la propia empresa tenga el control de esa inteligencia artificial y la explotación futura y los réditos. Si no lo he hecho así, quien tiene ese control o quien tiene esa explotación futura puede ser el desarrollador y yo simplemente la estoy usando, ¿no? Son aspectos que yo considero que los he puesto aquí para que deben de tenerse en cuenta. La protección de datos no la voy a nombrar y la confidencialidad porque es de cajón, es decir, hay que cumplir con la protección de datos y con la confidencialidad de los datos. Hay que establecer la responsabilidad por el mal uso de la inteligencia artificial. Esto implica establecer cláusulas que examinen, que eximan a las partes de responsabilidad en el caso de daños causados por el uso indebido o no autorizado de los sistemas, así como definir las condiciones de la indemnización en el incumplimiento contractual. Esto, si no se fija, es fuente de problemas. Por lo tanto, son aspectos contractuales que tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar con alguien, o bien el desarrollo o bien la implantación de un determinado sistema de inteligencia artificial.
Las licencias de software y derechos de uso, pues es importante negociar los términos de la licencia de software y el derecho de uso, las limitaciones que tiene, las restricciones de uso, cuántas actualizaciones voy a tener, qué tipo de mantenimiento tengo, qué soporte técnico tengo. Esos son aspectos que no se pueden dejar de pasar por alto. Esto lo vuelvo a repetir. Definir quién posee los derechos de propiedad intelectual sobre los datos utilizados en el desarrollo y en el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Un ejemplo. Si yo le he implementado un sistema de inteligencia artificial para que me escriba determinado un curso, me elabore un curso. Es un sistema que yo le digo una determinada temática y él me elabora una serie de cursos. Pues lógicamente yo tengo que definir quién posee los derechos de la propiedad intelectual del producto que ha generado la inteligencia artificial. No ya de lo que es la inteligencia artificial y el desarrollo, sino del producto que me está generando, ¿no? Entonces, son aspectos que si uno no los tiene en cuenta, luego son fuente de problemas. Y por eso los pongo aquí como aspectos claros a tener en cuenta. Hay una serie de cláusulas contractuales relevantes a la hora de implementar los sistemas de inteligencia artificial en los acuerdos comerciales, como son definir lo que es el alcance del proyecto, es decir, establecer los objetivos, los plazos de entrega, los recursos que están involucrados en ese desarrollo, y así asegura que ambas partes pues tengan una comprensión común de lo que se espera lograr con lo que yo le he contratado y evita después los malentendidos y los problemas futuros. Nosotros los abogados encantados de que se generen problemas porque pues ayudar luego, pero lo ideal es que, como les digo y les vuelvo a insistir y les recalco, cuenten antes con el asesoramiento de expertos para evitar este tipo de problemas. No paso por alto lo de la propiedad intelectual, no lo voy a repetir. La confidencialidad y protección de datos, pues lógicamente hay que tener también en cuenta. Cumplimiento normativo. Así es aconsejable poner en los contratos una cláusula que garantice la implementación de la inteligencia artificial, asegurando que se cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y también puede abordar el cumplimiento de estándares éticos y principios relacionados con la inteligencia artificial. Es decir, yo puedo regular, oiga, se tendrá en cuenta que no se busca sesgos discriminatorios y demás, ¿no? Es decir, que son aspectos que yo considero que se tienen que tener en cuenta a la hora de establecer cualquier tipo de contrato para implementar porque la inteligencia artificial no solo es sentarse delante del ordenador y utilizarla o mecanizarla, sino lleva todo un proceso detrás que uno no se da cuenta en la responsabilidad que está tomando, pero que, insisto, debe ser tenida en cuenta por eso. Otro tipo de cláusulas que también son importantes en los acuerdos comerciales, pues son como también les dije antes, el soporte y el mantenimiento. Los términos y condiciones para el soporte técnico, el mantenimiento, las actualizaciones del sistema de la inteligencia que se ha implementado. Por ejemplo, el ChatGPT, todos saben, o si no lo saben, se implantó en noviembre de 2022 y solo contiene datos, no se conectaba a internet, sino contenía datos hasta, si no me equivoco, no me acuerdo qué mes, del año 2021, con lo cual, si uno iba al ChatGPT y preguntaba por el volcán de La Palma, no le iba a dar ningún tipo de información porque eso había producido con posterioridad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta las actualizaciones del sistema y demás, ¿no? Es un ejemplo que les pongo y así como lo que es la limitación de la responsabilidad de cada una de las partes en caso de incumplimiento contractual. Los daños, las pérdidas causadas y demás, ¿no? Bueno. Otras cláusulas que son importantes son el tema de los términos de la finalización y resolución de conflictos, es decir, los términos en caso de finalización anticipada de un contrato, las disputas entre las partes, los plazos de notificación para yo poder dar por terminado el contrato, qué procedimientos de resolución de conflictos quiero optar, si un arbitraje, si directamente al juzgado, ¿no? Y todos aquellos recursos legales disponibles en caso de incumplimiento. Ojo, es importante que yo lo que voy a destacar que estas cláusulas que yo pongo aquí son solo ejemplos, es decir, que cada acuerdo comercial, como es lógico, puede contener o requerir una serie de cláusulas adicionales o específicas según las necesidades o particularidades de cada sector o de cada inteligencia artificial que yo pretenda implementar. Y por eso le vuelvo a insistir, es importante, y se lo recalco, contar con el apoyo de un profesional legal especializado en tecnología y en propiedad intelectual para redactar y revisar todo este tipo de contratos en detalle, ¿no?
como recomendación y mejores prácticas, ya no estamos hablando de aspectos contractuales, sino ya recomendaciones, y ya casi estamos acabando, es el hecho de que hay que hacer una evaluación de riesgos y el cumplimiento normativo, y se lo pongo ahí en rojo, antes de implementar los sistemas de inteligencia artificial, no a posteriori, sino con carácter previo. Es decir, es importante realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos legales y éticos a los que me puedo enfrentar yo, mi empresa y mi sector, y por lo tanto esto implica identificar y comprender qué leyes y qué regulaciones son aplicables, que como les digo, es un campo todavía en explotación, pero que sí que hay leyes que afectan y que tengo que tener en cuenta, y ya se las mencioné al principio de la ponencia. Y asimismo se deben establecer lo que son las políticas y procedimientos de cumplimiento para garantizar el uso adecuado y ético de la inteligencia artificial. Esto es una recomendación. Otra recomendación que tiene que ver con uno de los problemas éticos es la transparencia y explicación. Es decir, que en la medida de lo posible es recomendable utilizar sistemas de inteligencia artificial que sean transparentes de cara al usuario o de cara al usuario final y que sean explicables. Es decir, implica, por tanto, elegir algoritmos y modelos que permitan comprender cómo se toman las decisiones y explicar el razonamiento que hay detrás de ellas. Porque la transparencia y la explicación pueden ayudar a garantizar la confianza de los usuarios y mitigar todas aquellas posibles preocupaciones éticas y legales. Esto es otra recomendación. Protección y privacidad, lo he repetido como 10 o 15 veces en esta ponencia, pero lógicamente hay que tenerlo en cuenta. Hay que establecer también salvaguardias éticas para implementar los sistemas de inteligencia artificial para asegurarse de que tomen decisiones, o sea, los sistemas de inteligencia artificial que tomen decisiones automatizadas, pues tienen que establecer una serie de salvaguardias éticas, porque claro, no puede tomar decisiones que vayan contra la ética o que sean sesgadas o que sean discriminatorias contra un determinado grupo de individuos. Por eso le digo ahí que lo que se trata es de incluir el evitar la discriminación injusta, el sesgo algorítmico, que es, ya le digo, es la mayor preocupación que existe en el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque claro, si yo desarrollo una inteligencia artificial o uso una inteligencia artificial que produce este sesgo, esta discriminación, pues lógicamente puede tener un impacto negativo, no solo para el grupo afectado, sino para la propia empresa, en la reputación, ¿no? O sea que, bueno, lógicamente otra recomendación, estamos en un campo novedoso, estamos en un campo que está en constante evolución y por lo tanto hay que proporcionar formación y capacitación a los empleados y a todas las partes interesadas para el uso de los sistemas de inteligencia artificial, porque y no solo lo que es en el uso en sí, sino en brindar la comprensión adecuada de aquellos aspectos legales en lo que va a influir la inteligencia artificial, con lo cual tiene que estar lo que es la organización en sí en general, toda la organización, concienciada de estas mejores prácticas o políticas internas a la hora de desarrollar la inteligencia artificial o utilizarla. Por lo tanto, también hay que mantenerse actualizado con la legislación y regulaciones, es decir, estar al tanto de los cambios en la legislación que puedan afectar a la inteligencia artificial, y para ello, como es lógico, lo mejor es contar con un departamento jurídico, con su asesor jurídico, con su abogado, con gente experta, ¿no? Porque si no, puede haber un avance legislativo que yo no implemente en mi inteligencia artificial y pueda generarme un problema, ¿no? Vuelvo a repetir, dada la complejidad de las cuestiones legales relacionadas con la inteligencia artificial, es recomendable buscar el asesoramiento legal especializado, un abogado con experiencia en temas de inteligencia artificial, que lógicamente ahora mismo no es que exista un gran número, toda vez que es un tema novedoso, pero a medida que se vaya avanzando en este aspecto, pues habrán más expertos. Es decir, lo que no se puede es salir al campo sin el debido asesoramiento. Solo quiero recalcar porque quizás es la recomendación más que ética y legal, una de las recomendaciones que más deben de tener en cuenta. Lógicamente, cada empresa y situación es única y por lo tanto es necesario que se adapte todas estas recomendaciones a esas circunstancias específicas del caso, y para eso nada mejor que contar con el asesoramiento específico. Evitar el psicoagresivo y discriminación, ya lo dije antes. Mantenerlo. Aparte de evitar el sesgo algorítmico y la discriminación, otra cuestión importante como recomendación es mantener registros y documentación de todo lo que se hace. Es decir, es mantener registros y documentación adecuada de los procesos relacionados con la implementación y el funcionamiento de la inteligencia artificial,
Esto incluye incluso los registros de consentimiento, registros de procesamiento de datos, documentación de los algoritmos utilizados y cualquier otra información relevante, porque estos registros y documentación ayudarán a demostrar el cumplimiento legal y facilitarán las auditorías y revisiones internas o externas de la empresa. Si yo no tengo este registro documental, pues lógicamente me va a ser mucho más complicado demostrar, oiga, mire que yo el algoritmo que he utilizado no tenía esta intención de sesgar o discriminar porque lo tengo todo documentado. Si no lo tengo, me va a resultar un poco más complicado explicar ello, ¿no? Dijimos antes lo de capacitar al personal, eso nada. Y monitorear y actualizar de manera constante, aparte de formar a los trabajadores. Aparte de tener un registro documental, lógicamente hay que monitorizar y actualizar constantemente, es decir, establecer un sistema de monitoreo continuo para estar al tanto de todos los cambios legales que pueden haber y actualizar las prácticas políticas empresariales en consecuencia con esos cambios legislativos para la inteligencia artificial. Se deben de establecer una serie de políticas internas claras que aborden el uso de la inteligencia artificial en el negocio, y eso pues debe de incluir directrices sobre el cumplimiento legal, la ética en la toma de decisiones automatizadas, la privacidad y la protección de datos, todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la ponencia. Y realizar auditorías y evaluaciones periódicas para poder verificar que se está cumpliendo legalmente con el uso del sistema de inteligencia artificial. Y ya, si estamos terminando, y no me quiero extender más, he intentado ajustarme a la hora. Y como conclusión final, ¿qué podemos sacar? Bueno, que la colaboración con expertos legales y consultores especializados en inteligencia artificial es esencial para asegurar una implementación responsable y legalmente sólida de los sistemas de inteligencia artificial en su negocio. Que estos asesores expertos legales con los que yo voy a contar, pues realizarán esas evaluaciones de impacto y análisis de riesgo que ayuden a garantizar el cumplimiento normativo al identificar las leyes y regulaciones aplicables en la implementación de los sistemas de inteligencia artificial, y por tanto resulta imprescindible realizar evaluaciones de impacto y análisis de riesgo para comprender y abordar todos estos posibles impactos legales, éticos y sociales. Dense en cuenta que estamos en el inicio. Les dije al principio de la ponencia que estamos como en el oeste americano. Aquí el primero que llega va a tener su rédito, pero está ahora mismo en un campo abierto que se irá regulando, no me cabe duda, que se vaya regulando poco a poco, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. De hecho, ya hay determinada normativa que está pendiente de desarrollo o de salir por la lógica preocupación que tiene la Unión Europea al respecto de los usos de la inteligencia artificial. Y por lo tanto, como conclusión es la de estar al tanto, actualizado y asesorado. Y con esto darle las gracias a todos por estar aquí. Sé que es un tema que se ha tratado de manera superficial, pero les prometo que probablemente en un futuro, a medida que se vaya desarrollando cada tema o un aspecto concreto, por ejemplo, la propiedad intelectual, pues podremos ir tomando diversas sesiones, profundizando un poco más en cada uno de los aspectos que de manera superficial hemos dado en la ponencia de hoy. Y agradecerles a todos su presencia. Recordarles que ahora tenemos un turno de preguntas, a ver si soy capaz de responder a aquellas preguntas que se realicen. En el caso de que no pueda responder a una en este momento, pues ahí les tengo mi correo electrónico para que me la remitan por ahí. Yo se las haré llegar, la respuesta, y tienen a su disposición las diapositivas de esta presentación, que se las hará llegar, me imagino, los compañeros de los organizadores. Y nada más, dale las gracias a todos. Y no sé si estás por ahí, Silvia. Bueno, o miro yo las preguntas si quieres. Estoy. Hola. Vale. Muchas gracias, Víctor. Sí, que te he escuchado. Mañana os voy a enviar yo la presentación, ¿vale? Y la grabación, así para que lo tengáis todos, que además lo pidió una persona que está conectada. Y nada, os voy a leer las preguntas que están. Mira, Jesús Ignacio pregunta. Vale. Sí, vale. si quieres te las leo yo, ¿eh? Mejor, por si acaso, sí, por favor. Venga, pues nos pregunta Jesús Ignacio, dice, buenas tardes, si somos simples usuarios del chat GPT, ¿hay que tomar medidas? ¿A qué plataforma nos recomiendas adherirnos para usar chat GPT? A ver, les dije, al principio de la ponencia les dije que todo esto que hemos visto aquí en la ponencia
y lo recalqué como unas cuantas veces, no solo es en el desarrollo de la inteligencia artificial, sino en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Si yo resulta que le digo al ChatGPT, actúa como un experto escritor en materia de historia. Y luego le digo, redáctame un libro que trate sobre un determinado tema. Y resulta que el ChatGPT, que contiene información y datos a nivel general, me extrae esos datos. Y con esos datos me genera mi obra. Claro, puedo estar vulnerando la propiedad intelectual, porque puedo haber utilizado esa información, la ha extraído, el ChatGPT me está dando información, pero luego yo le he dicho al ChatGPT, hazme esta obra, o escríbeme un artículo, o escríbeme, no sé si me logra entender lo que quiero decir, con lo cual, no es que tengamos que tener en cuenta por el ChatGPT, sino cualquier cosa. Si yo me voy a internet y cojo un determinado párrafo, extraigo un determinado párrafo, lo copio literalmente y lo pongo en un informe, puedo estar, si esa información está protegida por derechos de propiedad intelectual, estaré vulnerando la propiedad intelectual. Entonces, quiero decir que tanto con ChatGPT como cualquier otro tipo de inteligencia hay que tener ese cuidado. Y es un tema que lógicamente estamos en un campo novedoso, que la gente no cae, pues no suele caer. Yo utilizo el ChatGPT con toda mi buena voluntad, me meto, digo un prompt, dígame esto, pero hay que saber que el uso que yo estoy haciendo de eso, por lo tanto, ¿qué aconsejo yo? Contar con asesoramiento. Si es para un tema personal, no hay problema. Pero si es para un tema empresarial, siempre yo creo que es aconsejable contar con asesoramiento de expertos para tratar de verificar que no estoy incumpliendo ninguna normativa. Es lo más que puedo llegar a decir. No sé si con eso me he explicado, y si no, el compañero que ha hecho esa pregunta me manda un correo electrónico. No, Víctor, lo que nos ha hecho como ha recalcado, dice, pero si le pedimos valoración doctrinal, no obras. Sí, perdón, ¿qué ha recalcado? O sea, lo que después de su pregunta y de tú explicar, Sí. dice, pero si le pedimos valoración doctrinal, no obras. No, ahí yo entiendo que Dice, no, porque ahí está haciendo una valoración y la doctrina es la doctrina la que está ahí, pero yo lo que me refiero, cuando he puesto este ejemplo es porque el ChatGPT lo está utilizando mucha gente para redáctame un post para Instagram sobre este tema, o redáctame un artículo relativo a no sé qué, o redáctame un informe. Entonces, claro, ahí sí que puedo estar vulnerado, pero yo creo que en la doctrina, si es una valoración, es decir, si conforme a la doctrina, pues entiendes que esto, lo que sea, ¿no? Lo que quiera preguntar, ahí yo creo que no está vulnerando nada. Yo creo que no, es mi opinión, mi opinión particular. Yo creo que ahí no se está vulnerando nada, simplemente está extrayendo los datos que hay ahí y me está dando una valoración que yo luego ya con esa valoración haré lo que yo quiera. Ahora, otra cosa es que coja fragmentos de determinados artículos, de determinadas obras que yo luego yo sí utilice sin mencionar y sin decir nada, y siempre y cuando esos fragmentos que esté utilizando estén protegidos por propiedad intelectual. Entonces, es ahí donde yo más me refería. Lo otro, yo creo que la pregunta es interesante, la verdad. Es una pregunta que como todo, supone un reto, porque estamos al inicio. O sea, es verdad que el ChatGPT salió en noviembre de 2022 y estamos en el mes de julio del 2023. O sea, estamos a escasos 7, 8 meses y por lo tanto, esto seguramente tarde o temprano se regulará, pero inicialmente solamente ser cauteloso y tener en cuenta eso. Yo creo que para lo que se refiere de artículos doctrinales no creo que exista mayor problema. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? También podemos encontrar con la opinión de otra persona que pueda opinar lo contrario. No sé si hay más preguntas, Silvia. sí, nos dice Jesús Ignacio también que a qué plataforma nos recomiendas adherirnos. A ver, yo les dije al principio de la ponencia que no, claro, ahora está de boga lo que es el ChatGPT, luego está el tema de la inteligencia artificial de Google, la inteligencia artificial de Microsoft y demás, ¿no? Entonces, es una cuestión muy personal, una cuestión que uno tiene que valorar. Es decir, hay determinadas plataformas que ya están conectadas a Internet y por lo tanto pueden obtener datos reales actualizados de Internet, aunque ya GPT ya también se puede conectar a Internet a través de una serie de cuestiones. Pero yo creo que más importante que centrarse en una plataforma en sí,
en ChatGPT, en BART, lo que sea, cualquier inteligencia artificial, es entender qué tipo de inteligencias artificiales hay, qué es lo que yo pretendo hacer con esa inteligencia artificial en mi negocio y explorar cuál tengo que implementar yo. Es decir, ahora mismo todo el mundo está en ChatGPT porque es lo que más se oye, lo que más, ¿no? Pero hay inteligencia artificial para crear imágenes, no sé si han tenido ocasión de ver el Photoshop, creo que es el programa este que edita imágenes y demás. Yo no tengo ni idea de manejar el Photoshop, pero he visto como ya tiene implementado el propio Photoshop inteligencia artificial de tal manera que yo, por ejemplo, pongo un paisaje con un perro y yo le digo ahora con el ratón, marco en un espacio en blanco y me sale un cuadrito de texto, le digo, añádeme unas montañas con una cascada y nieve. Le doy a intro y el propio sistema de inteligencia artificial es capaz de añadirme, me da varias opciones, no sé si lo han tenido ocasión de ver y si no los he invitado a que lo vean. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la plataforma es lo de menos, lo que importa es qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que es útil para mi negocio y a partir de ahí explorar qué alternativas tengo, ¿no? Yo ahora mismo, si es verdad, yo personalmente utilizo bastante el ChatGPT, me he metido en algunas formaciones no soy un erudito, todavía me considero novato y estoy explorando, investigando, hago pruebas, me doy cuenta de las equivocaciones que tiene el ChatGPT, me doy cuenta de que en algunas cosas se me queda corto, pero trato de utilizarlo no para mi trabajo, sí, pero sí para estar al día y tratar de ver por dónde va caminando todo esto para luego poder entender, porque yo no podría estar valorando una inteligencia artificial si no me pongo a utilizarla, ¿no? Y entonces, ahora mismo, si me pide, yo estoy utilizando el ChatGPT, pero no dejo de ver o tener de reojo otras inteligencias artificiales que ya en los buscadores, que eso seguro que va a avanzar de aquí a un año. Lo que estamos hablando hoy, nos vamos a sorprender de todo lo que va a venir. Estoy segurísimo de eso. Por lo tanto, lo importante es estar constantemente actualizado, renovado, utilizado y no quedarse atrás porque es un camino novedoso. Y aquí los primeros que llegan, pues no solo se trata de llegar primero, sino de llegar bien y estar asesorado. Entonces, no sé si con eso respondo, pero si me preguntara, yo te diría, tienes el ChatGPT porque es muy potente. Pero claro, eso es una valoración personal mía. A lo mejor hay otras personas que a lo mejor están incluso en la ponencia, que han utilizado otras inteligencias artificiales y le sacan más rédito o entienden que la respuesta que le da a lo que ellos necesitan es mucho mejor. No sé si hay algo Vale, más. pues sí, dice Rafael Talavera, dice, una cuestión que considero importante es ¿hasta qué punto podemos fiarnos de que una plataforma no haga un sesgo político, ético o religioso? Ahí está el problema. Eso es un reto de los éticos que hemos hablado, porque lógicamente nosotros no sabemos en el desarrollo, OpenAI, que es el desarrollador de ChatGPT, no sabemos cómo ha desarrollado esa inteligencia artificial. E incluso no sé si seremos capaces o sea, no sé si se ha cumplido incluso el tema de la transparencia y explicación de cómo lo utiliza, pero está claro que a mí nadie me garantiza que pueda estar utilizando un sesgo político, un sesgo racial, un sesgo de cualquier tipo, porque ChatGPT al final se ha entrenado a base de un montón de datos y yo le doy una serie de prompts. Para el que no entienda, prompts es instrucciones, ¿no? En la inteligencia artificial, cuanto más específico es el prompt, mejor. Eso lo aprovecho para comentar al ChatGPT. En el ChatGPT, y eso no estaba en la ponencia, pero se lo voy a decir. Si yo, por ejemplo, quiero que me asesore en materia legal sobre un determinado aspecto, yo lo primero que tengo que hacer en el ChatGPT es ponerle actúa como un experto abogado en España en materia laboral. Si lo que quiero es que me hable sobre economía, le digo, actúa como un experto abogado en economía en España, le digo en el país, porque ChatGPT es internacional y si no, me puedo encontrar con que me está dando respuesta de México, ¿no? Una vez hecho esto, el prompt o la instrucción que le tengo que dar es lo más específica posible. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que yo le digo, me voy a inventar ahora, le digo, mire, quiero que me pongas un ejemplo para explicar en una ponencia a una audiencia de menores de edad, explicarles lo que significa pues determinado concepto. Claro, si yo lo digo de manera genérica, el ChatGPT me va a dar una respuesta.
Pero si yo le estoy dando todos estos datos, digo, oiga, que es una audiencia que se trata de menores, que no son expertos en la materia, que lo que quiero es que con el ejemplo que yo les dé, sean capaces de explicar, el ChatGPT me va a dar una respuesta mucho mayor detallada. Entonces, a la hora de tomar una decisión, si yo, por ejemplo, le digo, ¿qué valoración me hace si un determinado, no sé, una determinada política? O considera, se me ocurre una idea burda, le digo al ChatGPT, ¿considera usted que los despidos en España deben ser libres o por el contrario? Claro, yo no sé la respuesta que me va a dar el ChatGPT, no sé si está sesgada para una determinada orientación política y me va a decir, pues mire, los despidos en España, en cualquier país deberían de ser libres por esto, por esto y por esto. La verdad que no he hecho esa prueba y de hecho, buena pregunta la de Rafael, lo voy a hacer luego para investigar, para probar, a ver qué respuesta me da. Y demás, pero quiero decir, que nada nos garantiza que realmente no exista ese sesgo. Y de hecho, es una de las cuestiones que yo puse en la ponencia. Y es una de las cuestiones que puse en la ponencia porque a la hora de explorar y de bucear y de documentarme, observo que uno de los mayores problemas que existe es precisamente eso, la posibilidad del sesgo y la discriminación algorítmica hacia un determinado sector, hasta un determinado grupo de individuos, hacia un determinado campo. Por lo tanto, es un reto que no solo el ChatGPT, cualquier inteligencia artificial va a tener que tener en cuenta, y cuanto más transparentes seamos en ello, más, mejor percepción va a tener los usuarios y mejor rédito para la empresa, ¿no? No sé si con esto le respondo a Rafael Talavera, pero ¿están por ahí? Sí. Sí, Sí, vale. no dice nada por el chat. No sé si Vale. Rafael te ha quedado claro. No sé si hay más preguntas o si vamos finalizando ya. Sí, dice que muchas gracias, que sí, que le ha quedado claro. Vale, Vale, genial. pues no sé Pues si hay nada, más les invito a todos que si preguntas. quieren en este apasionante tema hacer alguna pregunta más que no se haya acordado ahora, me lo manden por correo electrónico, no tengo ningún tipo de problema. Las diapositivas entiendo que se las manda. Sí, mañana se las mando yo. Y luego en un futuro, cuando vayamos avanzando, yo prometo, porque es un tema que me interesa bastante, la verdad, el explorar sobre alguna materia y lógicamente mantendremos informados a nuestros clientes en general, ¿no? Y nada, darle las gracias a todos por estar aquí y nuevamente las gracias tanto al Grupo Ibérica como a C Consulting por estas sesiones de formación para mantenernos a nosotros así al día en estos temas tan importantes, ¿no? Y novedosos. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, a ti también. Y nada, Gracias. nos vemos en la próxima a todos. Muchas gracias. Vale. Gracias. Venga. Hasta luego, adiós. Hasta luego.